Ya nos están acompañando Arancha. Esperemos ahora entonces, que creo que Arancha estaba cerrando unas puertas. Estás en silencio, Arancha. Listo, ahora sí. Ahora, perfecto. Bueno, pues comenzamos. Buenos días a todos y a todas las personas que están aquí con nosotras. Para mí es un gusto presentar hoy a Arancha Mellado. Ella es asesora, consultora editorial, especializada en los canales de comercialización del libro, en diferentes formatos y experta en marketing con metadatos, que es lo que venimos a aprender hoy. Arancha, bienvenida a la Filbo. Esperamos tenerte pronto en Bogotá para aprender mucho de Ojalá, ti. muchísimas gracias. Y bueno, te cedo el micrófono. Al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas como algunos de ustedes escucharon al inicio. Entonces, cuando Arancha termine, van a poder hacer estas preguntas. Bienvenida y te cedo ya el Muchas micrófono. gracias. Antes de empezar, como estoy compartiendo pantalla con un único monitor, no sé si a la hora de compartir se ve también la barra lateral en la que aparecen las ventanas de vídeo o solo se ve la presentación. Solo se ve tu presentación. Ajá, sí. ¿Solo la presentación? Perfecto. Exactamente, solo estamos leyendo metadatos, el marketing más eficiente y barato para vender libros. Bien. Pues nada, muchísimas gracias, Sandra, por permitirme estar aquí. Ojalá las circunstancias nos hubieran permitido hacer esto en directo en Bogotá, pero bueno, lo importante es que podemos estar, de una forma u otra podemos estar, que ya es mucho. La presentación, como ha dicho Sandra, este pequeño taller va en torno a los metadatos desde el punto de vista del comercio del libro. He basado la presentación, como veréis, en el ISBN de la Cámara Colombiana del Libro para hacerlo mucho más comprensible para todos. Y el objetivo es aprovechar la oportunidad que brinda el poder rellenar unos datos para obtener un ISBN para poder hacer nuestros libros mucho más visibles. El formato que he escogido es el de ejemplo, buenas prácticas y malas prácticas. He obtenido los ejemplos de casos reales y libros reales. La mayoría son de editoriales españolas, ya con toda la intención para que nadie se sienta ofendido, pero si alguno de los presentes es el editor de alguno de los libros que presento como mala práctica, espero que me disculpe y que no se lo tome como algo personal. Pero de alguna parte tengo que encontrar los malos ejemplos y estos tienen que ser auténticos y reales. Antes de empezar con lo que es la práctica en el ISBN, me gustaría remarcar unos cuantos hitos que he encontrado en este magnífico informe sobre el comercio electrónico en 2020 y 2021 de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Hay datos bastante interesantes, como se ve en estas gráficas. En 2019, entre 2019 y 2020 existe una subida exponencial del comercio electrónico, lo mismo que pasa en el resto del mundo. Aquí tenemos el hito de 2020, empieza el confinamiento y vemos cómo el confinamiento dispara las ventas. Estos son millones de transacciones. Si comparamos 2019 con 2020, vemos cómo la tendencia en 2020 es al alza y cómo se llega a triplicar incluso el número de transacciones. Vemos lo mismo cuando hablamos en billones de pesos. Partimos en enero de 2019 de 1,5 millones y esta cifra se multiplica por 2 en diciembre de 2020. Y vemos que la tendencia sigue siendo al alza. Como os decía, esto es una tendencia mundial. Una de las cosas que vienen, o sea, que llegaron para quedarse durante la pandemia fue precisamente la tendencia a la compra online, a la compra en diferido, y eso nos va a obligar a cambiar la forma de hacer negocios y a la forma de vender nuestros productos, en este caso los libros. Y ahora no se mueve la... Ahora.
Estas son las previsiones que hace la Cámara. La verdad es que me parecen muy, muy interesantes y además muy apropiadas para lo que voy a explicaros seguidamente, porque lo justifica y lo refuerza. Lo que nos dice la Cámara, las conclusiones que tiene para Colombia en cuanto a comercio electrónico en el periodo de 2021. Yo he puesto 2021-2025. El 2025 es mío, es cosecha propia, porque creo que esas tendencias, muchas de estos 9 puntos, van a mantenerse durante los próximos 5 años e incluso se van a incrementar. Por ejemplo, creo que entre 2021 y 2025 habrá un mayor número de compradores de comercio electrónico. O sea, va a seguir subiendo el número de, en nuestro caso, lectores que accederá al comercio electrónico para comprar libros. La omnicanalidad va a ser un factor que va a permanecer durante los próximos 5 años. Es tan sencillo como ofrecer nuestros libros en todos los canales posibles y en todos los formatos posibles, porque cada canal requiere un formato diferente. Así que el objetivo es estar allá donde haya un lector. Si el lector escucha, estaremos en audio y a través de plataformas de suscripción de audio o de compra. Si el lector lee en digital, pues tendremos que digitalizar nuestros textos y acudir a un distribuidor digital que ofrezca esos libros en un canal de suscripción, un canal de compra. Lo mismo para el canal, para los libros impresos. Tenemos que estar en el canal librería física, siempre vamos a estar en el canal librería física, pero también tenemos que estar en ese canal online, porque las librerías físicas van a tener cada vez una presencia mayor en modo digital. La entrega de los productos va a ser fundamental. Eso es una premisa que Amazon introdujo en nuestras vidas hace ya unos años y que cada vez es más importante. O sea, la entrega de los productos tiene que ser rápida, tiene que ser muy eficaz y eso va a requerir también que tengamos que cambiar la cadena de suministro del libro. Habrá que introducir mejoras en los flujos de datos y hay que introducir mejoras en los flujos de trabajo, porque si no somos eficientes no vamos a poder entregar los productos con la celeridad que el consumidor nos requiere. Para todo ello vamos a necesitar aplicaciones de inteligencia artificial, es obvio. Estamos vendiendo un producto analógico, pero cuando el libro impreso me refiero, pero vamos a tener que hacerlo a través de unos canales digitales que están guiados por una inteligencia artificial que va a tener que ir avanzando con las nuevas necesidades. Y por supuesto, y aquí me voy directamente al 6 y bueno, que volveré al 5, para ello vamos a necesitar formación de talentos TIC, pero formación dentro de las propias editoriales para poder hacer frente y seguir el ritmo de todos esos avances que nos va a pedir el propio consumidor, que es el que está utilizando el comercio electrónico. Este punto, el número 5, me parece especialmente interesante desde el punto de vista editorial colombiana, y es que, bueno, que el gobierno colombiano ha aprobado ese plan de inversión de 88,339 millones de pesos, para la distribución, la venta, la compra, el marketing, suministro de información de productos, o sea, para la promoción del comercio electrónico. O sea, que en Colombia, como en el resto del mundo, los gobiernos están tomando cartas en este asunto del comercio internacional a través de las redes, porque se han dado cuenta de que es el futuro, que parte del futuro económico del país depende de ello y se está invirtiendo. O sea, es el momento de aprovechar todas esas ayudas también. Y por supuesto, pues bueno, los lectores, consumidores, a pesar de retornar al comercio físico. Disculpad esta ventana emergente que acaba de salir. Los consumidores, pues eso, vuelven al comercio físico, menos mal, pero van a continuar ahí, van a seguir subiendo. Y el último punto, que también es fundamental, el comercio electrónico transfronterizo. Vamos a poder exportar con muchísima más facilidad que antes y eso implica también que tengamos que hacer las cosas ligeramente diferentes, sobre todo en lo que se refiere a los metadatos. Para aquellos que sean más recién llegados
a los metadatos, voy a hacer una pequeña introducción sobre qué son y para qué sirven. Es posible que a la mayoría de vosotros lo que voy a explicar en los próximos minutos os resulte muy familiar, pero permitidme el dar un pequeño repasillo a la necesidad del metadato. En e-commerce la clave de todo es la visibilidad. Como en la tienda física, si los objetos en una tienda física no se ven, no se compran. Lo mismo pasa a nivel online. Todo aquello que no se ve no existe, no se compra. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer para vender nuestros libros es hacerlos visibles. En una librería, el libro es el metadato. El lector, este lector, no necesita la ayuda del librero para encontrar el libro que necesita, porque toda la información que precisa la tiene a su alcance. La librería está organizada por secciones temáticas, por lo tanto el lector sabe a qué pasillo dirigirse para encontrar ese libro de filosofía que busca o ese libro de historia. Una vez tiene el libro en sus manos, que probablemente habrá escogido porque la tapa le resulte especialmente llamativa, por el título o por lo que sea, no va a tener que hacer ningún esfuerzo para saber de él, porque en cuanto tiene el libro consigo, toda la información que puede precisar ya la tiene. El libro es un metadato en sí. El libro nos informa en la tapa del título, nos informa del autor, de la editorial. La contratapa pues, nos da un resumen somero del tema, nos pone también en contexto con las opiniones de otros, de especialistas, opiniones y críticas en medios, nos da el precio, nos informa también sobre redes sociales. Por el lomo sabemos cuántas páginas tiene sin necesidad de abrirlo, ya sabemos si va a ser un libro largo o corto de leer. El libro nos dice quién es el autor, su biografía, nos explica cosas de él. En la página 6, normalmente es en la página 6, nos da aún más datos, cuándo se publicó por primera vez, quién lo ha traducido, en qué año se escribió, cuál es el título original, quién lo publica, dónde, etcétera, etcétera. Perdón. Y además, si lo hojeamos, vamos a ver si esas primeras páginas nos atraen lo suficiente para poder comprarlo. O sea, que, como os decía, el libro en sí es un metadato. Pero ¿qué pasa cuando estamos en un comercio online y esa experiencia física del metadato no la podemos tener? La única forma que tiene el lector de acceder a toda esa información es a través de los datos que el lector proporciona a la librería en línea, la cual nuestro lector está intentando comprar un libro. Por lo tanto, esa experiencia física se traduce en esta experiencia online. En una página web, en un comercio electrónico, nosotros hemos de intentar que el lector pueda reproducir lo más fielmente posible esa experiencia que tuvo táctilmente, esa experiencia que tuvo analógica. Por lo tanto, es imprescindible que la página web de la librería o de lo que sea, de la biblioteca, ofrezca esa misma información, el título, el autor, la cubierta, la descripción del libro, la biografía del autor, todos los datos del precio y demás, que nos permita también hojear el contenido del libro. Hojear el contenido es fundamental para muchísimos lectores como última parte para la toma de decisión del libro, de la compra. Todo eso tenemos que reproducirlo y es la única forma que tenemos de hacer nuestro libro visible. Esa información son los metadatos, y esos metadatos ayudan a sustituir la experiencia del usuario en la tienda y, por supuesto, ayudan al librero a dar mejor servicio al cliente. Me refiero al librero online, que en muchos casos es un algoritmo y que se nutre de una información digitalizada. Si no damos datos al librero del libro, si no aportamos información sobre este libro, nuestro catálogo será como esta fotografía, un montón de volúmenes, sabemos que están allí, pero
no nos los va a comprar nadie, nadie los va a querer porque son muy bonitos, muy coloridos, pero serán totalmente invisibles. Si los metadatos aportan visibilidad y la visibilidad aporta un aumento de ventas, la conclusión lógica es que los metadatos son ventas. A mayores metadatos, a mayores y mejores metadatos, mayores me refiero a cantidad, mayor cantidad de ventas. No es una suposición, como veremos más adelante, hay estudios que demuestran esa relación causa-efecto entre la calidad y la cantidad de los metadatos y la cantidad de las ventas. Lo veremos más adelante. Como os decía al principio, me he basado en los campos de la agencia del ISBN, de la Cámara Colombiana del Libro, que es la que vosotros estáis manejando habitualmente, y la herramienta más sencilla de acceder para todos vosotros. Los metadatos se distinguen en diferentes tipos en función de la función que tengan. En este caso lo que voy a hacer es limitarme a hablar de aquellos metadatos que son comunes a todos los formatos y voy a obviar los metadatos de formato, es decir, voy a obviar los metadatos relativos al producto físico, tipo de encuadernación, tipo de papel, etcétera, etcétera, al producto digital y al producto audio, y me voy a centrar en todo aquello que es común, que es donde realmente vamos a hacer nuestras acciones de marketing. Lo primero que nos van a pedir es que digamos qué tipo de obra queremos registrar. Aquí no hay mucho misterio, salvo el hacer las cosas bien. Tenemos que distinguir entre lo que es un libro independiente de un libro que pertenece a una obra completa o un volumen de obra completa. Y es imprescindible, como ya nos marca el asterisco, pues poner siempre el número de obra completa. ¿Por qué es necesario? O sea, no es caprichoso dar este tipo de información. Todo lo que es producto relacionado, algo que veremos al final de la charla, ayuda al algoritmo a recomendar nuestros libros cuando aparecen otros similares u otros íntimamente relacionados. Cuanto más información damos sobre el total de volúmenes, el volumen que hay, o sea, el ISBN que hay dentro de cada grupo o colección, más estamos orientando al algoritmo para que enseñe al lector todo el catálogo de obra que puede adquirir. Una vez establecidos estos datos identificativos, pasamos realmente a lo que... No pasamos a nada porque se me ha bloqueado. A ver, ¿qué pasa aquí? Ahora, pasamos a los detalles descriptivos. Estos detalles descriptivos son considerados por la agencia del ISBN como los datos básicos. Son aquellos datos sin realmente los cuales no podemos dar visibilidad ni podemos prácticamente vender el libro. De hecho, hay muchas librerías que sin estos datos, estos metadatos, no aceptan el libro siquiera para su venta. Son el título, la autoría, la colección, el idioma, la edición, los clasificadores, o sea, la parte de clasificación del libro, tanto para las bibliotecas como para los comercios, y la audiencia, la edad y el público objetivo. Primero, la información del título. Podría parecer como muy obvio que dentro del campo título y del campo subtítulo solo puede haber un título y puede haber un subtítulo y que no se pueden cometer errores. Sin embargo, son dos de los campos en los que o más errores se cometen o más se desaprovechan con fines de marketing. El primer error y el más habitual es utilizar un título que es común. En este caso tenemos La muerte de Sócrates, o sea, no estamos hablando de un título facilón, o sea, estamos hablando de un título que parece más enrevesado, pero ninguno de los editores que tituló así o de los autores que titularon así su libro se tomaron la molestia de mirar contra quién competían. Y si lo hubieran hecho, hubieran visto que hay más de 5 títulos diferentes, 5 obras diferentes con el título La muerte de Sócrates. Esto lo que hace es restar visibilidad a nuestro libro, porque confunde, puede confundir al lector o puede llevar al lector a comprar un libro que no es el nuestro.
Me podríais decir que en la plataforma del ISBN de Colombia nos avisa, ojo, este título ya existe en nuestra base de datos, más vale que pongas otro. Sin embargo, por una parte, si le quito el artículo, me lo va a aceptar, y luego, por otra parte, tenéis que tener en cuenta que no solo compiten vuestros títulos con libros colombianos, sino que, por ejemplo, compiten también con todos los que hay en Dilbe que están ingestados dentro de Colombia Lee. Claro, es que en Dilbe, que es la base de datos de libros que se ponen a la venta en España, hay 5 títulos diferentes, 5 ISBNs diferentes con la muerte de Sócrates, y no son 5 formatos distintos, porque veis, hay 5 editoriales publicando cada uno. Por su parte, en Colombia Lee nos encontramos con 3 títulos con un formato muy similar. Por el ISBN deduzco que este está publicado en Colombia porque es un 958, pero el otro, que es un 84, son títulos que vienen de España. Así que no os confiéis con que, pensando que el título que pongo es original porque la plataforma no me dice que ese título ya está registrado, porque estáis compitiendo, estamos en una era global y estamos compitiendo con títulos de todos los países. Por lo tanto, hemos de evitar ese primer error que es el no ser originales. Nos pasa lo mismo con cuentos populares. Os voy a poner de aquí diferentes ejemplos de cómo se puede llegar a competir con, lo veis aquí, 99 obras que incluyen cuentos populares. En el caso de Colombia Lee son 18. Me diréis, bueno, ya, pero es que son cuentos populares. De acuerdo, lo son, pero vamos a poner esa palabra clave, ese grupo de palabras claves que son cuentos populares en otro lado, como podría ser el subtítulo, o vamos a esforzarnos complementando con otros metadatos que hagan que nuestro libro no pase desapercibido en esa marea de 18 o de 90 títulos similares. Ese es un ejemplo muy divertido de lo que puede pasar cuando un título se repite. Recordaréis este libro, Fire and Fury, que se publicó, pues yo creo que hace ya 15 meses, justo al final, me parece, del mandato de Trump. Bueno, pues este libro hizo muy feliz al señor Randall Hansen, que es el autor de un libro con el mismo título, pero publicado bastante tiempo después, que bueno, vio cómo sus ventas se disparaban por el sencillo hecho de que la gente se confundía y pedía Fire and Fury y se encontraba con este y no cuestionaba que Trump no apareciera en la portada, quizá porque les parecía muy adecuado que hubiera un avión bombardeando, lo que fuera. El caso es que este señor en Twitter, es de 2018, yo pensaba que hacía 15 meses, pues eso, este señor estaba encantado y agradecía muchísimo al editorial que publicaba el libro de Trump por el hecho de haberle facilitado ese aumento de las ventas. O sea, como veréis, la originalidad en el título para dar visibilidad a nuestros libros no es un tema menor. Por supuesto, este es el paradigma de los títulos mal escritos. Los títulos no tienen que tener nunca faltas de ortografía y bueno, este es más divertido que otra cosa porque es un ética anicómaco, pero fijaros cómo distribuye. No hay ni un solo acento, las palabras no están bien distribuidas, en fin, es del 97, se lo vamos a perdonar y encima lo publica Ediciones del Orto, o sea, no hay más que decir. Pero como ejemplo, ejemplifica bastante de lo que puede llegar a ser un desastre a la hora de cometer faltas en un título. El título lo podemos aprovechar para introducir en él palabras clave. No lo vamos a poder hacer probablemente en los libros de ficción, pero sí que es un lugar muy adecuado para los libros de no ficción. Este es un caso claro de buena utilización de palabras clave en un título. La palabra clave cocina, tenemos otra palabra, es Joan Roca, que es ese cocinero multipremiado y multiestrellado en Michelin, y luego tenemos cocina a baja temperatura, que fue una de las tendencias del año pasado en los libros de cocina. Luego además vemos cómo en el subtítulo seguimos utilizando esas palabras clave, cocina sabrosa, cocina saludable, o sea que el subtítulo es el lugar
ideal y más adecuado para colocar esas palabras clave que no podemos poner en el título, por lo que sea, o que nos van a ayudar a visualizar ese título cuando es demasiado común, como podrían ser unos cuentos populares. En muchas ocasiones el subtítulo se deja en blanco y yo os recomiendo encarecidamente que aprovechéis este espacio maravilloso, que además es uno de los metadatos que leen los algoritmos y los buscadores me refiero a generalistas como Google, para introducir ahí esa información extra que en el libro no cabe. Lo correcto es que en el subtítulo siempre tenga una representación en la tapa, en la imagen de tapa. O sea, una de las ideas que os voy a repetir es que tiene que haber siempre una coherencia entre lo que estamos diciendo en la tapa y lo que decimos en el resto de los metadatos. Sin embargo, aquí podemos ser un poco tramposillos y aprovechar el subtítulo, aunque sea inexistente en la tapa, lo podemos aprovechar para dar esa visibilidad en buscadores y algoritmos que estamos buscando. Para lo que no podemos utilizar nunca el subtítulo es para hablar de otros metadatos, otra información sobre el libro que no es puramente un subtítulo, que no es puramente una referencia titular, como es por el caso del número de la edición. Tenemos un metadato para la edición, tenemos un metadato para los productos relacionados, que sería una edición actualizada, y nunca, bajo ningún concepto, podemos utilizar este campo para ello. Tampoco podemos utilizar el subtítulo para añadir información que pertenece o bien al titular promocional o bien a la descripción corta. Pues esto, la colección bestseller mundial del batch cooking, 80 recetas, 0 complicaciones. Es cierto, la de las 80 recetas, 0 complicaciones me lo encuentro en el subtítulo, pero es una forma tramposa de colocar esa palabra clave. Me serviría 80 recetas, 0 complicaciones, pero lo que sí que no es admisible, no es una buena práctica, es hablar de bestseller mundial. Porque además, volviendo otra vez a la coherencia, y algo que lo que hablaremos más adelante, hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice en los resúmenes, con lo que se dice en la portada, porque el tiempo pasa y corre en contra. Y a lo mejor esta colección es bestseller mundial en el año 2020, pero en 2025 está absolutamente desfasada. Por lo tanto, estaríamos incurriendo en una publicidad engañosa. Más malas prácticas, pues eso, aquí se ha utilizado el subtítulo para poner parte de la descripción. Es el cuaderno perfecto para registrar todas las actividades, etcétera, etcétera, en formato A4 con 122 páginas para los amantes de jardinería. No es el lugar adecuado. Es cierto, la librería le va a dar un lugar preeminente a toda esta información, pero no es su sitio, es una mala práctica y nos puede perjudicar porque confunde al lector. Lo que os decía antes, tiene que haber tiene que haber una coherencia entre la tapa y la información y sobre todo no puede tener faltas de ortografía. Las tildes, los acentos son necesarios. Otra de las prácticas recomendadas, y es algo que también aparece en la información de la plataforma del ISBN, es que no se utilicen mayúsculas en los títulos. El título nunca puede estar en mayúsculas, nunca. No debe estar en mayúscula. Los únicos títulos que se aceptan en mayúsculas son los que se refieren a acrónimos. Un libro que se titule la ONU, que se titule el IVA, que se titule el ISBN, pero aparte de los acrónimos no es bonito, no es aconsejable poner los títulos en mayúscula y tampoco, si estamos poniendo un título en español, poner la primera letra de cada palabra en mayúscula. Eso es algo que vamos a reservar cuando publicamos en inglés. Autores y colaboradores, pues aquí lo mismo que el título, aparentemente pocos errores se pueden cometer a la hora de fijar quién es el autor, pocos errores se podrían cometer a la hora de fijar su rol, pero se cometen. Partamos de la base de la distinción entre autor y colaborador. ¿De acuerdo? Autor es aquella persona que, que tiene la propiedad intelectual del contenido del libro.
sea texto, sea imagen, y los colaboradores son todas aquellas personas que han colaborado, dice su nombre, en la elaboración del libro, y no exactamente del contenido, puede ser parte del contenido como un prólogo o puede ser la diagramación, el diseño, etcétera, etcétera. Es muy importante que aparezcan todos y cada uno de ellos, porque todos y cada uno de ellos son palabras clave que dan mayor visibilidad al libro. Es importante a la hora de consignar el nombre, primero seguir la instrucción, primero apellidos, coma, nombres, y ser muy exhaustivo a la hora de utilizar siempre el mismo criterio para escribir el nombre. Es decir, no cambiar la forma de escribir el nombre del autor cada vez que demos de alta un libro suyo. Por una sencilla razón, y es que cada vez que introducimos el más mínimo cambio en un nombre o en un apellido, y puede ser un acento, la A de Hernández, para los sistemas de las librerías, ese autor se convierte en una persona diferente, como vamos a ver ahora. Esta es la lista que nos ofrece la agencia del ISBN cuando buscamos Abad, por ejemplo, y nos aparece un listado de todos autores Abad que han ido introduciendo los propios editores. Como bien sabéis, cuando la agencia, la plataforma de la agencia, os da la posibilidad de crear vosotros un nuevo autor, una ficha de autor, cuando no aparece el que buscáis. El resultado es que nos encontramos con autores que se escriben de varias formas diferentes. Aquí tenemos un Héctor Abad con 2 Cs, con el Faciolince con 2 Cs, con una C. Tenemos aquí con nombre simple, con nombre compuesto, así que tenemos 3 referencias al mismo autor. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con Gustavo Abad Hoyos, que bueno, se ha utilizado mal el creador de autores y bueno, pasa lo que pasa. ¿Cuáles son las consecuencias de estas 3 grafías, de una falta de unidad de criterio? Pues que a la hora de encontrar libros, esto es la página de Colombia Lee, nos encontramos que cuando buscamos Faciolince con 2 Cs, los resultados de la búsqueda son estos 4 títulos, y cuando lo buscamos correctamente, el resultado de la búsqueda incluye 47. Si lo escribimos mal y el resultado de búsqueda si lo escribimos mal, lo que hacemos es perder la oportunidad de que el lector vea estos 4 otros títulos de Abad. Estamos restando visibilidad y por lo tanto estamos perdiendo ventas de estos libros. Pasa lo mismo, otro ejemplo, con este autor que es español. Es español en las 2 primeras acepciones, en el tercero se convierte en americano. En uno lo tenemos con un apellido, en otro lo tenemos con 2 apellidos. Esto se traduce en la web de Kobo también como 2 autores totalmente diferentes. Y como 2 autores totalmente diferentes, Miralles Contijoch y Miralles, lo que nos encontramos son resultados de búsqueda totalmente diferentes. Aquí, como Francesc Miralles, no sé si se ve bien, quizás se ve pequeñito, pero tenemos unos títulos que no tienen nada que ver con los que nos encontramos con Miralles Contijoch, que son otros totalmente distintos, a pesar de ser del mismo autor. Es un autor muy prolífico y prolífico como autor independiente y como colaborador, y en un lado o en otro perdemos la posibilidad de vender libros. Cada vez que cometemos un error de ese tipo, estamos perdiendo ventas. Y eso es algo fundamental. Ya sabemos que no nos podemos permitir perder ni una sola venta. Problema diferente, aunque igual de complejo, es cuando nos encontramos con autores que tienen nombres comunes, de uso común, como es Antonio Gómez, ¿no? En este caso, el que nos interesa encontrar es a Antonio Gómez Rufo, que es el escritor superventas, pero compite con Antonio Gómez Vilar y que compite con Antonio Gómez y compite con otros muchísimos más Antonios Gómez. La solución es compleja porque incluso a veces nos encontramos con autores que tienen primer y segundo apellido de nombres más comunes, lo cual favorece muchísimo la confusión. Para evitar este tipo de problemas tenemos el estándar ISNI.
El estándar ISNI es al autor lo que el ISBN es al libro. Es un código gestionado por la agencia del ISBN que permite identificar a los autores, sea cual sea la grafía que se utilice para escribir su nombre. En el caso de Antonio Gómez Rufo, su número de ISNI es este sería su identificador. Y fijaros que este identificador responde pues, a todas estas tipologías de escribir su nombre. El ISNI nos invita a completarlo, es decir, ¿veis? Help us to improve this record. Podemos nosotros aumentar todavía la cantidad de tipologías en el nombre. Podemos decir además bajo qué roles actúa este autor. Y este numerito es lo que ayuda a distinguir a un personaje de otro. Y va a ser fundamental a la hora de que nuestros libros ya no sean más visibles, sino puedan aparecer con más frecuencia cuando el algoritmo utiliza ese número, ese ISNI, como una forma de relacionar unos libros con otros. Sería el caso en el que Amazon, si estáis familiarizados con las búsquedas en Amazon, nos recomienda otros libros al margen de los que nosotros hemos buscado. Miguel de Cervantes en el ISNI es uno de los casos más claves. Mirad la cantidad de variaciones ortográficas que puede tener Miguel de Cervantes en cada uno de los idiomas. Claro, si pensamos a nivel de exportación de libros, imaginad la cantidad de problemas que podemos evitarle a un librero chino que está acostumbrado a llamar a Cervantes de una forma, cuando le llega un libro de Cervantes en español con el nombre en español. Sabéis que China es uno de los lugares donde más estudiantes de español hay. Pues con el ISNI todo el problema se evita. En la agencia del ISBN, en la plataforma de Colombia del ISBN, no tenemos un lugar donde colocar el ISNI. Sin embargo, lo que he hablado con los responsables de la agencia es que se puede colocar aquí, dentro de la ficha del autor, se puede colocar dentro del documento. Es una forma que, de momento podéis tener vosotros. ¿Dónde se puede crear un ISNI de autores? Si hacéis una búsqueda en el ISNI, si hacéis una búsqueda, a ver, está aquí, exacto, en eso es isni.org. Si hacéis una búsqueda, probablemente la mayoría de los autores con los que estáis trabajando, a no ser que sean muy noveles, es probable que tengan ya su propio ISNI, por lo tanto no vais a tener problemas. Sí que es cierto que registrar un ISNI nuevo es más complejo porque hay pocas agencias del ISNI. De hecho, en España la Biblioteca Nacional de España es registradora del ISNI desde hace apenas 3 años, creo. Hasta ahora las únicas agencias que había eran las de Estados Unidos y la de Francia. Pero podéis recurrir a la Biblioteca Nacional de España para obtener nuevos ISNIs. Al margen del nombre y del apellido, lo que es fundamental en una obra como metadato es el rol que tiene esa persona en un libro. Antonio Gómez Rufo puede ser ese autor super éxito en una de sus novelas, pero puede ser prologuista en la novela de un colega o puede ser el editor o compilador de una antología de cuentos para un editor. Con lo cual, los roles, el papel que puede desempeñar una persona en un libro puede variar sustancialmente. Estos son los roles que aparecen en la agencia del ISBN. En ONIX, que es el estándar internacional del libro, se ofrecen unos cuantos más, pero yo creo que estos son los más importantes, los más comunes. Adaptador, autor, compilador, coordinador, director, etcétera, etcétera. ONIX llega al extremo de permitirnos añadir la contribución, por ejemplo, del director de orquesta que pone la banda sonora de un audiolibro. O sea, el grado de granularidad que podemos encontrarnos en los metadatos es francamente alto. En fin, de lo que se trata es de, pues eso, una vez tenemos el nombre y el apellido, lo que hemos de decir es esa persona exactamente a qué se ha dedicado en la obra. Una de las claves a la hora de poner nombre y autor es
no dedicar un solo espacio a cada uno de las personas, de los colaboradores de la obra. El campo nombre y autor es un campo repetible. Por lo tanto, vamos a poder poner tantos autores personas hayan participado, cada una con su rol. Esto es fundamental. O sea, una de las malas prácticas más habituales y que más perjudican a la visibilidad del libro es poner en el campo autor, pues Aguilar Alonso, punto y coma, Jiménez Presa, María Concepción, punto y coma, o sea, poner a todos los participantes en el mismo campo. Eso puede convertir a un libro en invisible en vez de ayudarlo a vender más. Por lo tanto, repitamos el campo autor las veces que sea necesario y llegaremos pues, a tener un desglose de todos aquellos participantes por su rol. Fijaros que aquí, por ejemplo, tenemos a Héctor Abad Faciolince. Lo volvemos a tener aquí, esta vez como editor literario. Si no pusiéramos a los colaboradores, estaríamos perdiendo la oportunidad de oro de que las obras de Abad o la participación de Abad fuera registrada por los algoritmos de búsqueda. Y perderíamos una oportunidad preciosa de que todos aquellos que están buscando obra de Abad encuentren La hora de los satélites de Manuela Gómez. Y aquí vemos cómo Amazon registra todo. El ejemplo anterior era de Colombia Lee, y aquí es como Amazon registra pues lo mismo, o sea, la cantidad de autores que puede aparecer. Posibilidades cuando tenemos muchos autores. Ahí nos encontramos con un problema que en un mundo analógico tenía poca importancia, que es poner autores. ¿Qué pasa cuando tenemos varios autores, cuando la obra es anónima, cuando el autor es desconocido? Cuando tenemos ese famoso y otros, et alter, claro, la solución convencional es decir autores varios. ¿Y por qué hay autores varios? Pero es que estamos perdiendo una oportunidad preciosa de relacionar unos libros con otros, lo que hablábamos antes de Abad, de la misma forma que si no ponemos a Héctor Abad como editor y lo reservamos solo como autor, perdemos la oportunidad de encontrar otros libros suyos. Si anulamos el nombre de los autores bajo un común, autores varios, estamos también perdiendo la oportunidad de vender más libros, de mostrar al mundo lo que hay. A ver, aquí, perdón. Lo mismo pasa con las antologías. Las antologías pueden ser de autores o pueden ser, es cierto, de la obra de un solo autor, pero antología de 30 autores, bueno, si escribimos antología en vez de autología sí que ya estamos perdidos seguro, pero autores de autores bíblicos, todas estas denominaciones nos hacen perder ventas. De la misma forma que nos hace perder ventas nombrar en una antología solo al redactor, que además aquí lo ponemos como editor, aquí volvemos a la coherencia. Acordaos siempre que tiene que haber una coherencia entre el metadato y lo que decimos en otros datos del libro. Y el ilustrador, tienen que aparecer, tenemos que saber quién es el ilustrador, tenemos que saber quién es el editor, pero hablar de una antología poética del siglo del oro sin nombrar a los autores que van a aparecer, salvo y no a todos, en la descripción, es un grave error que puede resultar en una gran pérdida de ventas. Lo mismo se aplica, como os decía antes, a este famoso y otros. Bueno, pues si hay otros y tienen nombre y apellidos, vamos a colocarlos porque seguro que van a sumar, algo sumarán segurísimo. Y lo mismo en cuanto a los anónimos. Los errores habituales a la hora de poner anónimos, y sobre todo en la agencia, la plataforma de la agencia, es primero no quedarse, o sea, no hacer clic sobre el anónimo que ya existe, sobre el que existe creado, sino al crear uno, rellenar la casilla nombre y apellido con anónimo. El resultado es este. El sistema interpreta que el personaje se llama anónimo de nombre y apellido anónimo.
Nos hemos de limitar en estos casos a rellenar nada más la casilla que tiene el asterisco, que es la imprescindible. Si no, nos vamos a encontrar estas cosas graciosas, que son graciosas aquí, pero cuando están en la página de una librería, pues ya no tienen tanta gracia. Lo mismo en cuanto a los desconocidos. Desconocido, desconocida. Es muy inclusivo, pero lo que le ha pasado es que se ha colocado desconocido en nombre, desconocida en apellido. Desconocido tiene que aparecer nada más nada más en el campo apellido. Sin autor, fijaros que no estamos hablando de una tontería, o sea, que no tengan autor, hay más de 10.000 resultados en Dilbe, en Amazon. Son muchísimos los libros que pueden perderse por el hecho de no tener un autor o por poner sin autor. O sea, más vale poner anónimo o dejar el campo en blanco. Prácticas, malas prácticas, volvemos a lo mismo, incoherencia entre la información de la tapa y el metadato. Aquí tenemos una información de la tapa que es claro, Ser Manuel de Pedrolo es el autor, sin embargo Manuel de Pedrolo desaparece y es suplantado en identidad por Nuria Martí, que es la que ha versionado el libro. Pérdida de ventas. Lo mismo, aquí el autor es una entidad. Esto es bastante habitual cuando el autor no es una persona física, sino una persona jurídica, una asociación, una fundación, cualquier entidad sin personalidad física, pues tiene que constar como tal. Y, sin embargo, es bastante habitual encontrarnos con que se pone como autor al editor, al adaptador, al compilador, al responsable en general de la edición. Es lo que ha pasado en este caso. Bueno, por no hablar que en este caso además se comete un error añadido, que es poner a la Royal Horticultural Society como subtítulo, y se pone en el subtítulo además que es una edición actualizada, o sea que es un compendio este libro, este metadato de malas prácticas. La plataforma de la agencia del ISBN no contempla la posibilidad de añadir una nota biográfica, pero es posible no, es más que probable que os encontréis en otras plataformas en las que accedáis con la obligatoriedad o por lo menos una sugerencia muy encarecida de poner una nota biográfica. Si estáis trabajando con distribuidores digitales como Libranda o Bookwire, vais a encontrar que ese campo es uno de los campos obligatorios. Por lo tanto, me voy a permitir daros unas cuantas pistas sobre cómo rellenar mejor esa nota biográfica. Hay que aprovechar la biografía del autor para poner, por una parte, qué otros títulos que tiene el autor. En este caso, pues de María Dueñas tenemos Misión Olvidos, La Templanza, Las hijas del capitán, El tiempo entre costuras. Es un lugar perfecto para poner aquí obra relacionada y es el lugar perfecto también para hablar de los premios que ha tenido el autor. Fundamental para hablar de esas adaptaciones televisivas, para hablar de adaptaciones al cine. O sea, podemos aprovechar la biografía del autor para contar todas esas cosas que en forma de palabra clave o grupo de palabras clave como es adaptación televisiva puedan hacer que los algoritmos pongan el foco en ese texto y conviertan a nuestro autor en un libro relacionado, es decir, aumenten la visibilidad, aumenten las ventas. Ya sé que me hago muy repetitiva, pero es que es un mantra que tiene que quedar ahí. Esta es una estadística que hace, bueno, un estudio que hace cada año la Federación de Gremios Editores de España, que bueno, se refiere a España, pero que es cierto que es aplicable a todos los países y a todos los mercados, porque lo que hace es decir, bueno, ¿qué es lo que tiene en cuenta el lector a la hora de comprar un libro? Y la segunda mención, fijaros, es el autor. La primera, la temática y el autor. El 17% de los entrevistados mencionan como primera razón a la hora de comprar un libro el autor. Para el 21% es la segunda razón y para el 11% es la tercera. O sea que es, al margen de la temática, que es la causa estrella, el autor es fundamental para nuestros lectores, con lo cual hemos de cuidar muchísimo todo el dato, toda la información relacionada con él. Tiene que ser muy precisa en cuanto a nombre y apellidos y tiene que ser muy extensa y muy
específica pensando en marketing en cuanto a su biografía. Otro de los elementos clave desde hace sobre todo unos pocos años, es la colección. La colección y el nombre de la serie, que es la subcolección. En las conversaciones que he tenido en los últimos años con libreros, yo suelo reunirme habitualmente con representantes de librerías, con directores de librerías, y les pregunto siempre cuáles son, precisamente para preguntarles, ¿no?, cuáles son los metadatos que más útiles les son, aquellos que más utilizan, aquellos en los que hay errores, cuáles son los errores más habituales. De hecho, parte de los errores que os muestro aquí vienen de la información que me han dado esos libreros. Y bueno, una de las respuestas más comunes en los últimos tiempos es la colección. En el momento en que el librero empieza su trabajo online, de lo que es consciente es de que todos aquellos elementos que ayuden a agrupar libros para la recomendación son de vital importancia, y la colección es el elemento aglutinador por excelencia. Es aquel lugar en el cual el editor ha puesto el foco, aquel lugar que el editor dice: los libros de cierta temática, los libros de ciertas características van a estar agrupados todos aquí. De aquí que en los últimos tiempos los libreros valoren, libreros online, cuando hablo de libreros, como estoy hablando de e-commerce, cuando hablo de librero me refiero al librero digital, el librero lo valora sobremanera. Con lo cual es muy importante, si tenemos colección, ojo, solo si la tenemos, si no la tenemos no, ya lo veremos, especificar muy bien el nombre de la colección, el número que el volumen, o sea, el número que el volumen incluye dentro de la colección, y si hay una subcolección, pues indicarla también. Una recomendación al margen: si estáis pensando empezar una colección nueva, tened en cuenta que en las colecciones también prima las palabras clave. Por lo tanto, es muy buena idea utilizar como nombre de colección aquellos elementos que caracterizan a los libros, como puede ser, por ejemplo, un personaje, en este caso el detective William Monk. Todo lo que es elemento textual dentro de los metadatos se convierte en una palabra clave que puede ser utilizada por los algoritmos y por los buscadores para dar visibilidad a nuestros libros. Por lo tanto, a la hora de partir de cero en una colección, en este caso en una colección, siempre es importante pensar de qué forma el algoritmo, el buscador, va a leerlo, de qué forma nos podemos aprovechar de esa nueva información. Obviamente, todos trabajamos con catálogos antiguos, lo que llaman los americanos legacy, y contra eso no se puede hacer más que mejorar y enriquecer. Pero todo aquello que tengamos que hacer de nuevo es muy recomendable pensarlo siempre en términos de búsqueda. O sea, ¿cómo puede ayudarme esto a que mi libro sea más visible? Si el libro no tiene colección, porque está fuera, no pongamos como nombre de colección fuera de colección. Eso es un error, se deja el campo en blanco y no pasa nada, porque si no lo que nos encontramos en las librerías es que aparecen un montón de libros que están en la colección fuera de colección. Hay que decir que hay una editorial que tiene una colección que se llama fuera de colección, lo cual me resulta bastante confuso, pero por lo demás, al final parece que todos los libros estén fuera de colección. ¿Y qué conseguimos además? Pues que el buscador no distinga entre una editorial y otra, y un libro y otro. Lo mismo en cuanto a sin colección, fuera de colección, sin colección, no colección. Cualquier información relacionada o con que incluya las palabras para indicar que el libro no pertenece a ninguna colección, las obviamos. La forma más clara de decirlo es dejar el campo en blanco. En este caso, bueno, aquí tenemos un ejemplo de sin colección. Más ejemplos de sin colección. O sea, que decir, cuando yo os pongo estos ejemplos es porque me lo he encontrado muchas veces o porque me lo han comentado los libreros de lo habituales que son estas malas prácticas. La colección no se puede poner nunca en el lugar del título. Como hemos visto, el nombre de colección tiene su campo, tiene su lugar adecuado, por lo tanto, no, aunque sea el elemento más definitorio, en el sentido de definición de nuestros libros,
no hemos de aprovechar el título para colocar el nombre de la colección, ni unir nunca el nombre de la colección al nombre del título. Eso es una mala práctica. Lo mismo en cuanto al subtítulo. La colección nunca hay que ponerla en el campo del subtítulo. Esta infografía pertenece a un estudio que se hizo en Canadá en 2019. Iba a decir el año pasado porque todavía tengo, como la pandemia lo borró todo, el año pasado para mí sigue siendo 2019. Y eso, una de las conclusiones a las que llegaron es que el 17,2% de los lectores canadienses, y como sabéis, el lector es bastante homogéneo para ciertas cosas, podemos extrapolar, compran los libros por familiaridad con una serie. Por lo tanto, prestémosles atención porque son importantes. Más detalles descriptivos, el idioma y la traducción. Bueno, aquí poco hay que decir, salvo que es importante, sobre todo de cara a clasificación del libro, decir en qué idioma está escrito, y es importante también de cara a la clasificación del libro y a los términos de búsqueda, decir si el libro está traducido, de qué idioma y a qué idioma. Poner el título original es muy importante, porque lo que va a hacer es que cuando estamos trabajando con librerías extranjeras, o sea, imaginemos un español en Colombia, no sería un español en Colombia, no sería muy buen ejemplo, disculpad, imaginemos un inglés en Colombia que está manejando una librería colombiana, el hecho de poner el libro, el hecho de que el libro esté en el idioma original puede hacer que el buscador le dirija hacia todas las traducciones que hay, con lo cual podríamos ganar ventas de compradores extranjeros en el país y viceversa cuando fuera en otros países. No olvidemos que si es una traducción hemos de añadir un campo nuevo de autoría con la persona, con el nombre del traductor, incluyendo el rol del traductor. Llegamos aquí a la clasificación temática. La clasificación temática es uno de los aspectos más importantes a la hora de fijar los metadatos de un libro. En el caso de la plataforma del ISBN en Colombia, lo que tenemos son 3 tipos de clasificaciones temáticas. La DIWI, que es la utilizada para las bibliotecas, tema, que es la clasificación comercial internacional en el auténtico sentido de la palabra, porque realmente es la que se está utilizando ahora en todo el mundo, o sea, es la que nos va a permitir exportar nuestros libros. Y luego está la clasificación temática de tipo de contenido, que es la clasificación propia del ISBN. Estas son las clasificaciones que hace cada una de las librerías online. Como veremos, esta es la clasificación que hace, por ejemplo, Amazon, esta es la de Casa del Libro y esta es la de Colombia Lee. Si clicamos en cada una de estas categorías, nos encontramos con esta sería Kobo, disculpad. Pues eso, si clicamos nos encontramos con subcategorías. Entonces, dentro de arte tenemos todas estas subcategorías en Amazon y en Casa del Libro, en este caso. ¿Vale? Y dentro de las subcategorías aún tenemos más subcategorías. O sea, fijaros el nivel de granularidad que puede tener una clasificación. Pues bien, la única forma que tienen las librerías de saber dónde colocar dentro de todos estos granitos, dentro de estos subapartados, subclasificaciones, es a través de la clasificación tema que establece el propio editor. Tema, en este caso, porque es la clasificación comercial, es la clave para que el librero pueda colocar correctamente el libro en el pasillo, si fuera una librería física correspondiente, o en el apartado digital correspondiente. Esta infografía es bastante clara, o sea, para lo que sirve tema, los 4 puntos para los que sirve tema es primero para dotar de precisión a esa clasificación, o sea, tema va de grandes temas a temas de nicho, con secciones y subsecciones. Al
ser tan preciso en las categorías lo que hace es mejorar el posicionamiento de los libros, porque les muestra resultados que en un mercado genérico no se encontrarían y por lo tanto pues eso da visibilidad a nichos de mercado. Los códigos temas son universales y por lo tanto, pues como decía, nos van a permitir que sean entendidos en cualquier librería del mundo, es decir, nos va a permitir exportar nuestros títulos, nos va a permitir vender, o sea, llegar a un mayor número de lectores y al ser códigos, al ser numérico, alfanumérico es, por lo tanto, internacional y multilingüe. Además, es un lenguaje pensado para que lo lean las máquinas, para que no haya problema alguno de interpretación. Vamos a ver cómo podemos clasificar bien un libro en tema. Vamos a tomar este ejemplo. Lo que haríamos dentro de la plataforma sería, obviamente, clicar aquí y a partir de aquí nos aparecen las grandes divisiones temáticas que tiene tema. De la A la X tenemos las divisiones temáticas. Del 1 al 5, no se ve aquí el 5, estarían los calificadores, que son apoyos de clasificación que nos da el estándar y que veremos luego. En este caso, para este libro, estaría en la V, porque es un libro de salud. Dentro de salud podemos afinar más en familia y salud, no es de autoayuda, no es mente-espíritu. Dentro de familia y salud podemos afinar aún más y quedarnos en que es un libro con que hace frente a los problemas personales. Y dentro de ese hacer frente a los problemas personales, aún podemos llegar más lejos con hacer frente a la enfermedad y a determinados trastornos y dolencias. Y vamos a ir más allá, vamos a ir más dentro de nicho todavía. En este caso, en la plataforma, no sé por qué no me aparece, yo creo que no sé, por alguna razón se me ha quedado capado eso, pero podemos ver qué tema tiene un calificador para hacer frente al cáncer. Es decir, estamos indicando a base de un código alfanumérico una categoría de nicho súper específica que, sin embargo, va a dar mucha visibilidad a nuestro libro. En el caso de los libros de ficción, calificar es un poco más difícil. Lo normal es que estos libros de ficción se queden en ficción moderna y contemporánea, dentro de la F, de ficción y temas afines, o en ficción clásica. Solo tenemos estos tres estadios, lo cual hace que la clasificación quede pues, afinadita, porque sí, es ficción moderna y contemporánea, pero que le falte un poquito más. A veces, pues bueno, la persona que se ocupa de los metadatos se pone un poquito demasiado creativa y para diferenciar hace estas cosas como poner claridad temática son estudios literarios, ficción novelistas y prosistas, ¿no? Hemos de ser creativos con los códigos tema, pero también hemos de ser lógicos y consecuentes y pensar realmente aquello de lo que está tratando la novela y aquello que están buscando nuestros lectores. Así que una de las propuestas es, dentro de ficción, recurrir a esta parte final de los temas de tema. La ficción humorística, la histórica, la religiosa, narrativa y las características especiales y obras relacionadas. Aquí podemos encontrar todos esos extras, todas esas características de nicho que en una ficción general y literaria, que es a lo que se suele recurrir siempre, no tenemos. En este caso del amor en los tiempos del cólera, podríamos añadir FXD, que es tema narrativo, el amor y las relaciones. No sé por qué no me aparece aquí en la plataforma del ISBN, lo he añadido yo, pero es interesante, pero para que veáis cómo podemos llegar a nicho a través de la categoría ficción si pues eso, aprovechamos para hablar de madurez, cuestiones medioambientales, o sea, podemos remarcar muchísimo más y podemos llegar a los lectores que están buscando eso. Es muy importante, muy importante que esta tarea, que entiendo que es ardua, que puede ser muy pesada, sobre todo cuando hay que hacerla sobre el catálogo antiguo, ¿no? Sobre ese catálogo que tenemos sin clasificar porque viene de una época en la que no se clasificaban los libros. Pero este fundamental interés
porque ya habéis visto antes, os lo pondré otra vez en la diapositiva, me parece que era más del 40% de los lectores seleccionan los libros por la materia, por el tema. Por lo tanto, es fundamental marcar este bien. Y luego también es una cuestión de estrategia comercial. A través del código de materias, el editor está decidiendo a qué nicho de público está dirigiendo sus esfuerzos comerciales. Si la estrategia es llegar a un público femenino, por ejemplo, en el caso del amor y los tiempos del cólera, pues es posible que nos beneficie poner un FXD y un el amor y las relaciones. Si nos interesa llegar a otro tipo de público, pues a lo mejor necesitamos simplemente un FBA, una ficción contemporánea. No necesitamos más. En todo caso, somos nosotros, o sea, es el editor el que tiene que decidir ese tipo de estrategia, es el editor el que tiene que decidir a quién va dirigido ese libro. Si no lo hace el editor, lo va a hacer la librería. Y eso significa que se va a perder el control sobre el destino final del libro. Os habéis tomado muchísimas molestias para producir esa obra, os ha dado mucho trabajo, habéis invertido tiempo, habéis invertido dinero y no podéis dejar en el último momento la decisión de vuestros nichos de mercado a cargo de un librero, porque si no lo hacéis vosotros, lo va a hacer el librero, esa clasificación. De ahí la importancia que tiene ya no solo la clasificación, sino en general toda la gestión de los metadatos. Cuando nos encontramos con códigos tema que son genéricos o con códigos tema que no acaban de alcanzar ese nicho que nosotros buscamos, podemos apoyarnos de los calificadores. Tenemos 6 tipos de calificadores, los de lugar son geográficos, los de lengua son aquellos calificadores de idiomas que normalmente no suelen estar en el desplegable de idiomas que nos dan los códigos ONIX, que nos da por defecto el ISBN, que podría ser el gallego, el urdu, el suajili. No es habitual tener libros en suajili, pero a ver, los haylos, por lo tanto tenemos un calificador de lengua que nos ayuda. Los calificadores de periodo histórico, obviamente, no son geográficos, sino que son de tiempo. Los de fines didácticos para los libros escolares y académicos, los de edad de interés nos dan edades exactas, intereses especiales, ya lo veremos, y los de estilo, que son estilos artísticos o arquitectónicos. Estos calificadores, como bien dice su nombre, lo que hacen es reforzar una materia, reforzar una clasificación con una información extra que puede ser vital a la hora de colocar el libro en el lugar adecuado. En el caso anterior, el caso que estamos de El amor en los tiempos del cólera, por ejemplo, si nos interesase situarlo en Cartagena, pues tenemos un calificador del lugar a través del cual podemos llegar, ¿veis? Estamos aquí en Sudamérica, de Sudamérica llegamos a Colombia, de Colombia llegamos a las regiones de Amazonia, Andina, Caribe, Antioquia y al final llegamos a Cartagena. O sea, ved cómo puede ser el camino, como tema nos permite llegar a un grado de especificidad bastante alto. Es interesante, es una información que es posible que no sea necesaria, pero que nunca va a sobrar. Como os decía, los metadatos siempre suman. Cualquier información, si es auténtica y si es necesaria, siempre sumará, nunca va a restar. Podíamos también calificar El amor en los tiempos del cólera desde el punto de vista histórico y atribuirle un calificador de periodo histórico, y podríamos llegar aquí, dentro del siglo XIX, a cualquiera de estos 3. Podríamos quedarnos en primera, segunda mitad del siglo XIX, o sea que es más o menos la época donde se ambienta la historia, e incluso podríamos ser más creativos y asignarle este código que ya es exactamente entre el periodo de unión entre Colombia y Panamá. Eso que veis, qué tema, hasta qué punto puede llegar tema. En cuanto al tipo de contenido, que son las clasificaciones del ISBN, que son muy genéricas, pues también podemos ayudarnos de los códigos tema, como veremos más adelante. Tipo de contenido y público objetivo son otro
otro tipo de clasificación que no por más genérica es menos adecuada y que también nos puede ayudar bastante. Como os decía, tema en este caso va a ser fundamental a la hora de ayudarnos a ir a ser más granulares, más exactos, sobre todo en la clasificación de las edades y de los intereses especiales. En este caso, por ejemplo, tenemos un libro infantil que en materia ISBN, en España se utiliza el CDU y no el DIWI, pero bueno, son muy similares, os lo he puesto aquí. Tiene que haber siempre coherencia, es imprescindible la coherencia entre las materias que estamos ofreciendo, ya sea como tema, ya sea como CDU, como DIWI, con los calificadores de interés y con la edad del público objetivo. O sea, eso es fundamental. No podemos confundir ni a nuestros lectores ni a los algoritmos poniendo calificadores o códigos que no sean absolutamente únicos en su criterio, que en este caso es el de los 6 años. También nos sirven los calificadores tema para ser más específicos con los públicos, con el público objetivo en lo que se refiere a la enseñanza. Tenemos los calificadores de fines didácticos, que en este caso, por ejemplo, para lo que es enseñanza de inglés, nos puede permitir establecer pues eso, más exactamente qué tipo de enseñanza. Tenemos calificadores didácticos para infantil y juvenil, para jóvenes, para enseñanza preescolar. Y lo importante es que están ahí, son muy útiles y hay que usarlos. El calificador en las librerías nos va a servir para destacar el libro entre interpares. Es algo que hace Amazon y que cada vez hacen más librerías, que es dentro de su lista de los libros más vendidos establecer diferentes rankings. Entonces, bueno, pues este es el número 7499 en la tienda de libros Kindle, sin embargo, es el número 6 en ficción histórica cristiana, el 21 en ficción religiosa y espiritual y el 86 en misterio histórico. Fijaos que aquí el editor ha hecho un buen trabajo a la hora de clasificar, ha ido de más me refiero, misterio histórico es una clasificación más genérica, a menos, más específica, que es ficción histórica cristiana, y aquí en este género ha llegado al número 6. Con lo cual vemos cómo las librerías aprovechan las clasificaciones para empujar las ventas de los libros. Pasa lo mismo en este título. Y aquí entramos ya en el apartado de malas prácticas, y es qué pasa cuando no es la editorial la que califica el libro, sino la librería. Pues que nos encontramos que un calendario del jardinero, que es una simple guía práctica para plantar florecillas, se convierte en un libro de biología. O cuando un Homo Deus, que es un libro de antropología, está dentro de un catálogo infantil de audiolibros. Probablemente, bueno, ya ha desaparecido, ya os aviso que este libro desapareció del catálogo de literatura infantil, pero es posible que en su momento no se aprovecharan los metadatos generales, los metadatos bibliográficos, que son los que son comunes a todos, se crearan metadatos específicos para el audiolibro y hubiera algún tipo de despiste a la hora de poner la clasificación por edad. De ahí que sea recomendable siempre utilizar los mismos metadatos bibliográficos, descriptivos y comerciales para todos los formatos. Luego ya nos distinguiremos con cada uno de los formatos, pero aquello que sea común a todos ellos, mantengámoslo común, porque si no nos podemos encontrar con incoherencias de este tipo y con errores como este, que es colocar un libro de antropología dentro de un catálogo infantil. Tendencias que empezamos a observar en las librerías, en este caso Foils, que me gusta mucho, y es que ya coloca los códigos tema, o sea, la traducción del código tema la está colocando ya directamente dentro de la clasificación del libro. Como veis, sabéis cómo se llega a afinar en la clasificación y cómo además se pueden utilizar diferentes clasificaciones, que eso es algo que no he dicho hasta ahora.
No nos tenemos que quedar con una sola clasificación de tema, podemos utilizar hasta 4, colocando siempre en primer lugar aquella que nos resulte más adecuada o más importante estratégicamente en ese momento, porque es la primera, que es el primer lugar es lo que para el algoritmo, para lo que para el librero significa que es lo más importante. Fijaros que aquí, en este libro, La montaña canta, es una novela, aquí tenemos cuatro clasificaciones diferentes, clasificaciones que están utilizando también los calificadores temporales y los calificadores geográficos. Una de las recomendaciones que os haría en cuanto a las clasificaciones temáticas, en cuanto a tema, es que vayáis experimentando con ellas. Experimentar cada 4 meses, cada cuanto os lo podáis permitir. Entiendo que decirlo es fácil y hacerlo es complejo, pero id cambiándolas, id experimentando a ver qué pasa cuando cambiáis una categoría. Porque, como os decía antes, responde una estrategia el hecho de categorizar un libro de una forma o de otra. Responde una estrategia de buscar un nicho de público determinado. Y a veces no entramos en el lugar adecuado porque no hemos clasificado correctamente. Si vamos probando cada 3 o 4 meses de cambiar nuestra clasificación, es posible que nos encontremos con sorpresas que signifiquen un impulso en las ventas. Lo he visto en varios libros. Es un consejo que os doy desde la práctica y desde casos de éxito. Si un libro no funciona, probad a cambiarle la clasificación temática y es posible que deis con la respuesta a un problema. La importancia de tema hoy en día radica en que en 2017 Amazon dijo que a partir de 2018 tema iba a convertirse en la línea argumental, la línea directriz de la clasificación de sus libros. Y ya sabéis que Amazon es un impulsor. En el momento en que Amazon, que empieza a ser el vendedor de la mayoría de los libros del mundo, dice que hay que usar determinados códigos, determinados estándares, eso que era local, y tema nació como un estándar internacional, obviamente, tema nace como respuesta a la necesidad de unificar cada uno de los códigos de materia que existen en todos los países, pero bueno, costó mucho, temas del año 2000, me parece, si no me equivoco, tiene muchos años, empezó a usarse de forma continuada, empezó a usarse de forma oficial en los diferentes países en el momento en que Amazon dice a partir del año que viene nuestros libros van a ser clasificados así. Si queréis vender en Amazon, si queréis vender internacionalmente, tenéis que usar tema bien, bien no, muy bien. Volvemos a la diapositiva de antes, lo que os decía, ¿veis? Cuando se encuestan los lectores, casi la mitad de los lectores dicen que en primer lugar que escogen los libros por la temática. Si sumamos la cantidad de lectores que mencionan la temática en primero, segundo o tercer lugar, nos encontramos con que, pues mire, serían un 70% aproximadamente de personas que están comprando libros por la temática. Pasamos ya a los datos para el marketing. Estos, en el caso de la plataforma de ISBN, son 2. La cubierta y la reseña. La reseña es la descripción. En cuanto a la descripción, es un cajón desastre que podemos utilizar con muchísimos propósitos. El propósito principal, obviamente, es hablar de nuestra obra, es hacer que el lector sepa de qué va, pero también lo podemos aprovechar como un lugar donde colocar aquellas palabras clave que van a hacer visible nuestro libro. Con lo cual, aprovechemos para colocar en este espacio las críticas. En el caso, por ejemplo, de la plataforma del ISBN colombiano, que no tiene un espacio para la biografía del autor, podríamos aprovechar para poner abajo de todo la biografía del autor. No es una práctica excelente, pero a grandes males, grandes remedios, podríamos hacerlo y sería lícito. Y podemos aprovechar para colocar ahí también los premios, que son importantes, como en este caso. Tenemos aquí todos los premios dentro de la descripción.
Si editamos los metadatos fuera de la plataforma del ISBN y nos permiten poner etiquetas HTML, podemos poner negritas y hacer saltos de página y demás, ayudan a leer mejor, ya lo sabéis, hace que sea más usable el contenido. Y bueno, eso, dejemos para la descripción todos aquellos elementos que no sabemos dónde poner y solo para la descripción. No pongamos los premios como un subtítulo. No, un premio es un premio y a pesar de que necesite ser remarcado, si la plataforma no nos da opción con un campo propio, coloquémoslo dentro de la descripción, pero nunca dentro del subtítulo. Volviendo a la encuesta canadiense, pues eso, casi el 26% de los lectores se leen la sinopsis, o sea, ese texto de contra, que sería la descripción en una librería digital, antes de comprar un libro. Segundo elemento para el marketing, la cubierta. Poco que decir, o sea, podríamos decir mucho sobre la cubierta, voy a decir 4 cositas. La primera, la coherencia, tiene que haber siempre, lo he dicho varias veces, coherencia entre la cubierta y lo que se dice. La cubierta, y lo que se dice me refiero al título o subtítulo, pero también el resto de los metadatos. Si es una tapa dura, como es el caso que nos está ofreciendo, no podemos poner la cubierta de un libro de bolsillo. Tiene que corresponder el título de la cubierta con el título del metadato. Tiene que haber siempre esa coherencia absoluta. Hay que evitar las tapas blancas, la cubierta blanca. Eso es algo que es una recomendación que me viene de varios libreros de librerías diferentes. Las cubiertas blancas obligan al librero a remarcarlas y obligan al librero a hacer intervenciones, porque, como veis, no se sabe dónde empieza la cubierta, dónde acaba el fondo. Y pasa como aquí, que el libro parece ser cuando el libro es todo. O sea que si ponemos una cubierta blanca, son preciosas las cubiertas blancas, tenemos que tener la precaución de entregarlas ya remarcadas al librero para que quede claro cómo es. Hay que aprovechar, y aquí también, aprovechemos para poner cubiertas que sean muy tipográficas. Tenemos que tener en cuenta que el tamaño de la cubierta en una librería online es muy chiquitín. Y se puede perder mucha información y el lector sigue siendo muy visual. Si miraseis esas gráficas de usabilidad, esas gráficas térmicas de hacia dónde se va la mirada del consumidor cuando está mirando una página web, veríais que la esquina superior izquierda, que es donde está la imagen de cubierta, es la más contemplada. Por lo tanto, si no se lee bien la información del libro en esa cubierta diminuta, estamos perdiendo también una oportunidad. De ahí que las cubiertas tipográficas sean tan importantes. Bueno, aquí no vamos a entrar en la importancia, de qué es lo que queremos remarcar, ¿no? En este caso, pues Bárbara Fritz es más importante que el título del libro. Pero podemos jugar con el tamaño de la tipografía para remarcar aquello que consideremos más importante para el lector. Y bueno, volviendo otra vez a este estudio que hace la Federación de Gremios de Editores, veremos que la portada es también importante, pero no tanto. Sin embargo, si vemos luego los estudios de Nielsen, veréis cómo la portada vende libros y vende muchos libros. Este es el estudio Nielsen del que os hablaba. Se me paró el reloj hace un rato, con lo cual no sé si voy mal, bien o fatal, pero os explicaré brevemente este estudio que es muy interesante. Nielsen lleva en Estados Unidos y en Inglaterra, lleva el control de la agencia del ISBN y tiene una empresa que controla las ventas, dónde se vende y cuándo se vende. En 2 ocasiones lo que ha hecho ha sido confrontar los datos que tiene de metadatos del ISBN con los datos de venta y ha llegado a esos resultados tan interesantes de los que os hablaba al principio, de resultados que muestran que hay una causa-efecto, una relación causa-efecto entre la cantidad y calidad de los metadatos y los resultados en venta. Uno de los datos que obtuvieron en los 2 estudios es que un libro con cubierta, un libro sin cubierta,
vende un 51% más. O sea, el hecho de poner solo la imagen de cubierta en el libro hace que el libro se venda un 51% más. Si además esos los metadatos básicos están completos, o sea, si además de la cubierta, si los metadatos se completan al 100%, las ventas suben un 75%. O sea, que no estamos hablando de términos de importancia menor. Datos para el comercio. Los datos para el comercio son básicamente pues eso, la disponibilidad del libro y el estatus en catálogo. Son dos cosas diferentes. O sea, el estatus, la disponibilidad del libro implica si el editor tiene ejemplares o no a la venta. El estatus en catálogo lo que indica es si el editor puede o no puede vender ese libro. O sea, si aún teniendo los derechos está en disposición de vender ese libro o ha decidido no vender ese libro. O sea, que hay esa diferencia sustancial. Tanto el estatus en catálogo como la disponibilidad dependen de una serie de fechas, de las fechas de publicación que van a ser fundamentales. En el caso del ISBN, yo he tenido acceso por cortesía de la Agencia Colombiana del ISBN, han sido amabilísimos y me han proporcionado una cuenta para que yo pudiera trabajar y preparar esta charla. Pero he tenido acceso nada más a lo que es la petición, la solicitud de un ISBN. Por lo tanto, la única posibilidad dentro del estatus en el catálogo ha sido próxima aparición. Esta próxima aparición está íntimamente ligada a la fecha de publicación. La fecha de publicación es la que le dice al librero cuándo va a aparecer el libro a la venta. Con lo cual es fundamental rellenar esta fecha correctamente porque va a ser la clave para que el librero diga a partir de ahora puedo vender. Una vez que hemos dado de alta ya el ISBN del libro, es fundamental que nos acordemos de cambiar el estatus, porque si no, de cara al librero, el libro no ha aparecido, el libro no se puede vender, con lo cual pues, estaríamos teniendo graves problemas. Como no he podido acceder a esa segunda parte de edición de libros y con ISBN aceptados, os pongo aquí los datos de situación editorial que tengo, pero ya podéis ver que pasaría de próxima aparición, pasaría activo. Activo es lo más normal, pero luego el libro puede entrar en otra serie de situaciones una vez ha pasado el tiempo, desde que se retire del mercado a que esté activo pero que no se pueda vender fuera de un conjunto, a que esté temporalmente retirado de la venta. O sea, lo importante es que cada vez que al libro le suceda alguna de estas circunstancias, os acordéis de cambiar el metadato para que la librería pueda reflejar correctamente esa situación del libro en el mercado. Si no, puede pasar lo que pasó con este libro, Todo cuanto amé, que fue publicado por primera vez en 2003 por Circe, fue comprado después por Anagrama, que lo publicó en 2004, para pasar a Seix Barral en 2018 y siguen apareciendo ejemplares y sigue apareciendo el libro como, como perteneciente y activo en 3 editoriales a la vez. El problema ha estado aquí en no cambiar el metadato cuando tocaba cambiarlo. En el momento en que un libro deja de estar activo, deja de estar disponible, es cuando Amazon aprovecha y nos lo vende de segunda mano. Así que cuidado con el metadato, con no actualizarlos, porque os arriesgáis a que deje de venderse directamente vuestros libros para venderse ya los de segunda mano. En cuanto a la disponibilidad, pues bueno, volvemos a lo mismo. Hay varias situaciones de disponibilidad. Lo que implica es que existen libros disponibles para ser vendidos. Las situaciones más clásicas son disponible, o sea, hay libros, disponible bajo demanda, lo cual significaría en este caso el libro se imprimirá en el momento que usted lo compre, y luego pues las demás que son cancelado, disponible para otra edición, etcétera, etcétera. En la disponibilidad volvemos a estar atados a la fecha de publicación. No es lo más adecuado, pero vamos a usar, o sea, es lo que nos permite la agencia del ISBN y por lo tanto vamos a aprovechar esta fecha de publicación también como fecha a partir de la cual el libro podrá estar disponible. Esta fecha es fundamental y nos puede hacer vender muchos libros. Como veis,
este libro todavía no está a la venta. Este libro saldrá a la venta el 9 de septiembre. Sin embargo, Amazon ya lo tiene en venta. Amazon te permite comprarlo en la preventa. Cuando no está disponible, pues bueno, nos dicen que temporalmente no lo está. Pero si tenemos una fecha, aunque sea futura, lo que va a hacer es que nuestro libro entre en la categoría de próximos lanzamientos, novedades o preventa. El libro, como vemos, sale el próximo 9 de septiembre, por lo tanto Amazon ya lo tiene en preventa. ¿Y qué pasa cuando está en preventa? Que tú reservas, pagas, pero la compra no se hace efectiva hasta el momento en que el libro sale. Es decir, se van acumulando las compras, sin embargo esas compras realmente no aparecen salvo el día que se publica el libro, el día que el libro sale a la venta. ¿Qué pasa, sin embargo? Que Amazon se ha dado cuenta del poder que tiene la preventa y el poder que tiene la recomendación de un libro cuando es el número 1 y empieza a colocar como más vendido libros que todavía no han salido. Fijaos, este libro, Foodtopia, sale el 23 de septiembre y sin embargo ya es el número 1 en cocina, bebida y hospitalidad. Y es el número 5 en últimas novedades de libros y no ha salido todavía. Es decir, el libro se está vendiendo, se está vendiendo en preventa solo por el hecho de que esté ya en los más vendidos. ¿Qué pasará el día 21 de septiembre cuando salga definitivamente a la venta? Que todas esas preventas se harán efectivas y el libro pasará automáticamente al número 1. Estos son casos extraordinarios, ¿vale? Que el libro sea número 1, número 5 antes de empezar. Aquí tenemos, por ejemplo, otro, es un autor, Fernando Rueda, que dice que bueno, el libro ya no está todavía a la venta y ya es el número 2 los más vendidos de Amazon. Son casos que son más extraordinarios, pero sí que hemos de tener en cuenta el enorme poder que tiene el poner el libro a disposición del librero con una fecha concreta, con antelación a esa fecha de venta. Fijaros lo que dice Nielsen. Nielsen dice que se venden un 6% los que se entregan con 16 semanas de antelación. Pues decía, son casos raros los que llegan al número 1, es verdad que yo os pongo también ejemplos muy extremos, pero sí que podemos tener un 6% más de venta solo por el hecho de entregar los libros con unas semanas de antelación. 16 quizá para nuestros mercados es mucho, no estamos acostumbrados a entregar los datos con tanta premura, pero cuanto antes lleguen a las librerías, mejores resultados vamos a obtener. Y por último, os voy a hablar de los productos relacionados. No están en la plataforma del ISBN porque no son un campo básico. Sin embargo, os los vais a encontrar en Bookwire, en Libranda, en Amazon y en librerías con las que trabajéis y que os estén pidiendo metadatos. Los productos relacionados son fundamentales a la hora de ayudar al librero a ofrecer otras recomendaciones parecidas a lo que habéis a vuestros libros. Y os pueden beneficiar mucho a vender otros libros o os pueden beneficiar a la hora de que vuestro libro sea ofrecido cuando el lector busca otro. Los más clásicos, fijad qué cantidad de tipos de relación tenemos, he subrayado los más habituales, el formato alternativo. El libro este libro con este ISBN corresponde a un libro en papel, sin embargo, puedo especificar que como formatos alternativos tiene un EPUB, un PDF, un MP3, etcétera, etcétera. O un bolsillo y una tapa blanda. Otro clásico, es el producto del mismo autor. Podemos reseñar todos los libros que tiene escritos el mismo autor dentro de la editorial o en otros. Ojo, también nos puede beneficiar poner como producto relacionado libros de otras editoriales. Productos similares, estamos hablando de libros de cocina, pues producto similar podemos categorizar como producto relacionado otros libros de cocina que se parezcan al nuestro. Este no es habitual, pero a mí me parece muy útil, que es cuando un libro cita a otro o cuando nuestro libro es citado por otro, porque eso nos puede llevar a lectores que estén buscando un libro determinado, pero si la librería les ofrece el nuestro, podrían llegar al nuestro por estos dos
productos relacionados y, por supuesto, la adaptación. Todos son importantes, todos son útiles, pero estos lo son especialmente. Este sería el caso, por ejemplo, de una editorial que relaciona perfectamente los productos. Como veis, aquí tenemos la versión digital, todos los formatos alternativos y luego libros escritos por el mismo autor. Son campos repetibles y se pueden poner cuantos libros sea necesario. Nos da también los productos relacionados la posibilidad de colocar pues eso, otros tipos de formatos, tanto en digital como en papel. Y un ejemplo de su utilidad. Tenemos aquí una cartuja, la cartuja de Parma, publicada por Alba. Es un libro, además, pues eso, traducido por María Teresa Gallego. Esto es una cosa que me pasó a mí directamente. Eso es un ejemplo que he sacado de... A mí me gusta mucho Alba como editorial de clásicos, hace muy buen trabajo, y María Teresa Gallego es una magnífica traductora, con lo cual pues era un libro que tenía muchas ganas de comprar. Sin embargo, la tapadura valía 32 euros y bueno, pensé, bueno, pues vamos a ir a cualquiera de las otras versiones. Kindle, audio, tapa blanda, pero ¿qué pasó? Que en el momento en que le di la versión Kindle me apareció otro libro que no era el de Alba, era otro diferente, y cuando me fui a la tapa blanda, porque me seguía ofreciendo los mismos precios, si veis, para cada los formatos, cuando me fui a la tapa blanda me aparecía una versión de ACAL que no era tampoco la que yo quería. Todo por el hecho de no haber colocado un buen metadato. O sea, si Alba en su momento hubiera puesto como productos relacionados los ISBNs de sus libros, de esa versión de la cartuja de Parma en Kindle y en tapa blanda, pues no habría perdido una venta, que fue en mi caso comprar pues mira, la de Stendhal, la de ACAL, que también es buena editorial, la de ACAL y no la suya. O sea que creo que ejemplifica bastante bien para qué sirve en este caso un producto relacionado. Se pueden ver ventas también en el caso de la vista previa, porque dice, ¿veis? O sea, yo lo que en este caso, en el de Siri Husband, quería ver una previsualización de todo cuanto amé, pero como no me la ofrecían en esta versión, pues Kindle me la da en la versión que existe, que es la de 6 barral. Con lo cual, pues, podría haber habido aquí otra pérdida de ventas. Y concluyo ya con un resumen, pequeño resumen, para qué sirven los metadatos. Pues creo que ha quedado claro, porque lo he dicho muchísimas veces, para vender más, para controlar la información de los libros en el mercado, para que seamos nosotros como editores los que decidamos qué información sobre nuestros libros tienen los lectores, para asegurarnos además de que la información que reciben los lectores y las librerías es la correcta, para agilizar y potenciar esa presencia online. La agilizan porque como son códigos, van de máquina a máquina, la velocidad a la que se mueve la información es muy alta. Reduce los gastos de difusión y comercialización porque la información correcta llega a más canales y porque además es una forma muy barata de marketing, ya lo habéis visto, o sea, realmente es la forma de hacer marketing más barata que existe, porque gracias a los metadatos estandarizados podemos llegar a muchos más distribuidores y muchas más librerías, nos permite además eso, y cuando hablo de más distribuidores y más librerías me refiero fuera de nuestras fronteras, nos permiten exportar nuestros libros y porque nos permiten posicionarnos mucho mejor en la cadena comercial del libro. Ya para terminar me gustaría volver a repetir esta diapositiva, la del principio, la del comercio electrónico en Colombia. Yo creo que después de todo lo que hemos estado viendo, realmente cobra más importancia todas las previsiones que hace la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico para 2021. O sea, realmente la omnicanalidad, la inteligencia artificial en la que se basan estos metadatos, la formación de talentos TIC, es muy importante que os forméis, que forméis a vuestro personal. Es muy importante que estéis al tanto de las innovaciones tecnológicas. Son pequeñas innovaciones, no son caras,
porque no es caro tener un gestor de metadatos, no es caro utilizar la plataforma del ISBN de la CAM y hacerlo correctamente, que implica solo formación, es lo que puede marcar la diferencia entre vender más y vender menos. Los metadatos son eso, son esa herramienta fundamental de marketing. Tenéis que controlarlas vosotros y solo podéis controlarlo correctamente si la persona o personas que se ocupan de ellos entienden su importancia y están formados para hacerlo bien. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y entramos en el turno de preguntas. Gracias a ti, Arancha. Gracias por este resumen y esta capacidad de mostrarnos todo este universo de manera tan concreta. Estamos aquí con Lida y vamos a darles la palabra a quienes vayan alzando la mano, si alguno tiene alguna... Sí, aquí ya veo a 2 personas, entonces si quieres, Liliana, puedes intervenir, por favor. Buenos días, muchas gracias. Mi pregunta va hacia si existe alguna herramienta para ubicar más óptimamente las palabras clave, así como por ejemplo Google Ads nos ayuda con el marketing digital tradicional. En este caso, ¿qué herramienta nos podría ayudar con eso? Mira, no nombré las palabras clave porque dentro de la plataforma del ISBN no hay opción para las palabras clave, a pesar de que las fui nombrando como parte de los elementos textuales. Existen herramientas de pago, lo que pasa es que están más orientadas a palabras clave en inglés, de ahí que a nosotros no nos sean muy útiles. Yo lo que hago normalmente es recomendar utilizar los buscadores de las librerías. La mayoría de los buscadores de las librerías son predictivos. Si te vas a un buscador de Amazon, de Casa del Libro, incluso Google, si te vas al buscador de Google, como es predictivo, tú le das un inicio de palabra y te va a ofrecer todas aquellas combinaciones que los usuarios hayan utilizado para encontrar resultados de búsqueda con esa palabra concreta. Pongamos que buscas libros sobre excursionismo. Si tú colocas en Amazon o en cualquier otra librería, tienen que ser librerías muy avanzadas, ¿vale? Con tecnología muy avanzada, por eso nombro siempre a Amazon. Librerías con tecnología muy avanzada para que te permitan afinar mucho en los resultados que te vayan a ofrecer, pero si tú en Amazon colocas la palabra excursionismo, excursión o similares, te vas a encontrar con un catálogo de grupos de palabras usados por los propios lectores a la hora de buscar los libros. Y eso suele ser siempre muy, muy útil. Lo mismo puedes hacer en Google. Los buscadores, los que tenemos ahora, los programas que tenemos ahora, ya te digo, son, aparte de ser muy caros, algunos son poco recomendables porque están basados en el inglés y el algoritmo no funciona de la misma manera. Mil gracias, Aracna. Gracias a ti. Gracias. Daniela Bendaño, tienes la palabra, por favor. Hola, muy buenos días. Hola, Dani. Yo trabajo en una librería. Yo de hecho soy como la encargada de recopilar estos datos y pues yo trabajo en una librería pues cuyos recursos no son tan inmensos, digamos, a lo Amazon. Yo te quería preguntar, ya que has tenido algún contacto con los libreros precisamente estudiando estos temas, eh, ¿cómo se organiza desde la librería el acopio y organización de estos datos? Porque, por ejemplo, yo le he pedido a todos los editores, proveedores, distribuidores que por favor me envíen estos datos y pues realmente solamente me los envían 5. Ahorita tenemos la herramienta de Colombiale, que es muy útil, pero la idea es que cuando nos lleguen novedades, pues tengamos los metadatos inmediatamente, pero eso no está ocurriendo. Entonces, por eso iba mi pregunta, ¿cómo se están organizando las librerías para que de hecho los metadatos sí se visualicen inmediatamente? A ver, como decías tú bien, depende también de la capacidad tecnológica que tenga cada librería. Eso implica capacidad económica, obviamente. La librería tiene que estar
desarrollada, o sea, el desarrollo tecnológico de la librería tiene que permitir la ingesta de datos. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, tiene que tener la capacidad de interpretar esos datos. Me explico. La importancia de trabajar en un estándar radica en que te va a permitir ingestar datos, es decir, traer datos desde cualquier base de datos existente. En tu caso lo que tienes es Colombiale, que se nutre a su vez de la agencia colombiana del ISBN. Claro, tú puedes extraer de ahí los datos. Me parece que las posibilidades, ahora hablo de memoria, no soy la persona más adecuada de hablar de cómo es la transmisión de datos desde la agencia, pero puede ser en ONIX, puede ser en un CSV. Hasta ahí todo correcto. El problema es si tú tienes la capacidad de, si tú tienes la capacidad de mostrar al lector todos los datos que ingestas. No sé si me estoy explicando bien. Uno de los grandes problemas que yo observo en la mayoría de las librerías es que necesitan todos esos datos para vender, pero sin embargo no están haciendo el esfuerzo de ampliar las fichas de los libros en sus páginas web para poder mostrar esos datos. Entonces yo te podría explicar diferentes formas de traer a tu librería esos datos, pero la pregunta que te devuelvo es: ¿estás tú preparada para poder, por ejemplo, precios? ¿Estás preparada para poder insertar dentro de tu librería un video tráiler? ¿Hay un book tráiler? ¿Estás preparada para poder poner, para poder recibir esos productos relacionados? Entonces, la forma de extraer la información es sencilla, porque tienes ese CSV, porque puedes estar en ONIX. Puedes acceder a diferentes fuentes, pero yo veo más el problema en cómo vas a utilizar luego esa información que cómo vas a extraerla. No sé si te he complicado más la respuesta de lo no lo sé, te he complicado más la respuesta de lo que era la pregunta. No, de hecho sí hemos pero trabajado en suele ello. ser así. Y una de las grandes frustraciones de las editoriales es precisamente esta. O sea, después de charlas como esta, en las que ven el potencial que tiene la información, luego la frustración es que cuando trabajan todo ese metadato, llega a la librería y el 50% de los datos aportados no pueden ser mostrados. Y eso redunda en beneficio de los grandes actores, porque aquellos como Amazon o, como en caso en España, Casa del Libro, grandes cadenas comerciales que sí que pueden mostrar el metadato son los que acaban visibilizando más los catálogos y por lo tanto vendiendo más. Mi consejo siempre es: si tenéis que invertir en tecnología, hacedlo en ampliar vuestra posibilidad de exhibir más metadatos, en la posibilidad de dar más información sobre el libro. Vuestros lectores van a salir beneficiados, pero sobre todo vais a salir beneficiados vosotros, porque vais a poder vender muchos más libros. Y ya has visto lo que dice el informe de comercio electrónico. La tendencia a comprar online va a ir a más cada vez, con lo cual es una inversión que vale la pena. Veo que en el caso de Colombia, como en España, va a haber aportaciones públicas, inversión pública en mejorar la digitalización de las empresas. Quizás sea el momento de que las librerías como la tuya podáis empezar a aprovechar para mejorar vuestra página de e-commerce y poder mostrar más. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que no nos quedan más preguntas, ¿cierto, Lida? No, una persona acabó de levantar la mano, Gutiérrez de la Torre. Vale, última pregunta, que ya van a ser las 10 de la mañana en Colombia. Sí, muchas gracias. Sí. Culpa realidad, mía, perdí el reloj y no sabía qué tiempo tenía. Tenía la esperanza de que alguien me dijera: corta ya, corta ya. No, como te íbamos a interrumpir, no, está perfecto. Sigue. Sí, muchas gracias. En realidad, pues mi pregunta era con respecto a si conocía la existencia de algún plugin que nos permitiese una mejor muestra de los metadatos en nuestras páginas e comercio.
así como existen plugins para el SEO, el SEO, Ujú. ¿Sí? pues sí. La verdad es que no. La verdad es que no, yo no conozco ninguno, o sea, no sé si Ya. existen o no conozco ninguno. Porque actualmente Normalmente, existen plugins para SEO y mi pregunta es si uno podría, pues, si estos plugins en SEO adaptados a la información del libro y del metadato, pues de alguna manera podrían suplir con estas necesidades en términos de motores de búsqueda como Google. Entonces, yo no sé. a ver, lo que te ayudaría este plugin sería para, a ver, si el metadato no es público y se queda simplemente en la editorial. ¿Eres editor? Sí, sí, soy de Círculo Abierto y nosotros estamos editando. Si el metadato se queda dentro de la editorial, el plugin te va a servir de poco. A ver, para mí, para lo que me parece interesante lo que propones, y que lo es para ver si realmente, o sea, si visualmente el metadato responde a la ficha de una librería, ¿no? O sea, que supongo que te refieres a eso. Yo ese tipo de aplicaciones solo las he visto en los programas de gestión de metadatos. O sea, existen programas de gestión de metadatos como Onyx Suite que lo que te permiten es pues eso, poner todos tus metadatos en orden, te Claro. ofrecen No, todo no, el elenco de cosas. perdóname, Arancha, yo lo que me refiero es justamente un plugin para insertar en la página de e-comercio en la cual yo vendo, en mi página de ventas. Bueno, Es eso decir, no, eso, a ver, perdona, disculpa que te he interrumpido. sí, sí, no, no, continúa. No, no, a ver, que yo sepa, ese tipo de plugins son de desarrollo propio. Las editoriales están haciendo desarrollos propios para conectar esos plugins con su propio gestor de metadatos. Pero públicos, como programas públicos, yo personalmente no conozco ninguno. Ok, Lo que sí que conozco es eso, lo que te decía, gestores de metadatos que tienen APIs que conectan el motor de gestión con la página de e-commerce, con lo cual se están gestionando a la vez. O sea, al gestionar los metadatos, lo que estás haciendo es actualizar a la vez la página web de e-commerce, actualizar los datos del distribuidor, actualizar los datos de las librerías. Eso sí que existe. Pero ese plugin en concreto, los que conozco, los han hecho las editoriales con desarrollos propios. Lo cual también tiene lógica, porque cada uno tiene un desarrollo de su página web y es muy difícil adaptar, bueno, a no ser que sea mediante APIs y demás, sistemas que sean de uso común. exacto, porque actualmente pues las páginas web disponen de todo un ecosistema de metadatos con los cuales uno puede alimentar las fichas de cada libro. Sí, Pues sí, mi lo pregunta que es has de qué comentado, manera uno también puede explotar esto que ya existe y que tenemos pues a nuestra disposición las editoriales, pues que tenemos menos poder pues, que Amazon, por yo ejemplo. lo que recomiendo siempre es utilizar sistemas basados en Onyx. Eso es lo fundamental. O sea, tenéis que pensar en la exportación. Tenéis que pensar que hay 500 millones de personas que hablan español en el mundo y que esos 500 millones de personas son clientes potenciales y que para llegar a ellos tenéis que hablar un lenguaje de comercio universal y ese lenguaje de comercio universal es el Onyx. Entonces, lo aconsejable es que vuestras máquinas, vuestros programas hablen Onyx para que puedan vender y distribuir vuestro contenido por todo el mundo. Entonces, bueno, ahí sí que es más complicado, pero si hay que hacer un esfuerzo, hacedlo en Onyx. Claro, claro. Porque yo veo que hay dos direcciones. Hay una dirección B2B y B2C. O sea, cuando yo quiero vender mi libro hacia otras editoriales, y yo pienso que ahí la estrategia es diferente a cuando yo quiero venderle pues a un público, a la gente corriente. Sí, Entonces, pero piensa que eso es un B2B también, porque para vender a la gente corriente tienes que pasar por un distribuidor y por una librería, que son B2B. claro, claro. Entonces, al B2C, al consumidor final, solo llegas de dos formas, o a través de un intermediario o directamente en tu página web. Entonces, como a través de un intermediario, que es lo más común, vas a necesitar sí o sí enviar los datos en un lenguaje Desde luego. fácilmente comprensible por ambos. Claro, claro, no, sí, eso está claro. Muchas gracias, Arancha. Muchas gracias a ti. Bueno,
Pues Arantxa, ahora sí llegamos al final de este espacio. Gracias por este ratico, por tomarte el tiempo de revisar toda la información de Gracias a la vosotros. Cámara Colombiana y que bueno, esto fuera y sirviera para los colombianos y las colombianas que están trabajando en esto. Feliz día. Luego me por allá, disculpo por el mejórate. exceso del tiempo. No. Gracias. Nosotros aquí afortunados de tenerte más ratico. Que te mejores mucho, que te mejores de la tos y de la voz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención, que es un tema, como decía al principio, es un tema denso y es complejo aguantar. Así que gracias. Doblemente gracias. A ti. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao, Hasta la gracias a todos. próxima. Chao.